Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017 y la información no se detiene. Hay información importante de lo que está ocurriendo en la ciudad a esta hora de la noche porque el Ministerio Público ha publicado un tuit hace algunos instantes que vamos a compartir con ustedes. ¿Qué está pasando ahora? Dice el Ministerio Público, un equipo especial de la Fiscalía allana 12 inmuebles en Lima y Callao que tienen relación con presuntos pagos de coimas de Odebrecht a campaña presidencial. Tenemos información que nos alcanzan las fuentes de este programa de que una de estas casas pertenecería a un exministro de este régimen, el señor Mariano González, representante ante el Parlamento andino y que por lo tanto, de acuerdo también a la información que manejamos, goza de inmunidad parlamentaria y no podría ser detenido sin previa autorización del Parlamento. Ese es el nombre que ha saltado. Hay otros también exministros del gobierno de Alejandro Toledo que estarían implicados en este allanamiento, pero las versiones son todavía sin confirmar y por eso nosotros no las compartimos con ustedes. Vamos a estar en permanente comunicación con nuestros periodistas, por supuesto, que están cubriendo estos allanamientos para poder llevarles a ustedes los detalles y también vamos a ocuparnos más adelante de un caso terrible, porque durante la madrugada del domingo murió esta voleibolista de solo 16 años, una chica que tenía un futuro por delante, Alessandra Chocano, una chica de provincia que vino a Lima debido al talento para jugar en el voleibol, era miembro de la selección juvenil de nuestro país, un país con tradición voleibolística, en fin, y murió en circunstancias sumamente extrañas donde ayer se descubrió que también había participado un futbolista, Jordi Reina. ¿Qué tiene que ver Jordi Reina con la muerte de Alessandra Chocano? ¿Qué pasó ese día? ¿Hasta dónde han llegado las investigaciones? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo es posible que la Federación deje sin ningún tipo de protección a una menor que viene de provincia, 16 años, expuesta a todos los peligros que puede encontrar una muchacha que no cuenta con un tutor, porque aparentemente no tenía un tutor? Sobre eso vamos a hablar más adelante, después de la entrevista que nos toca presentar en este momento. Está ya con nosotros en los estudios el congresista Miguel Torres, de Fuerza Popular. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel, un placer tenerlo acá en el programa. Buenas noches, Mávila, muchas gracias por la invitación. Bueno, debemos empezar, y comentaba yo el caso de la chica, de la voleibolista, que me parece terrible, que quería pedirle su opinión. No, imagínate, terrible pasar de una alegría tan importante en los deportes a toparnos con esta dura realidad, ¿no? En la cual nos hace o nos invita a reflexionar muchísimo de la situación en la que están nuestros jóvenes, de los principios, de los valores, de la educación, del entorno en el que están. Yo como padre de familia, imagínate, me muero de miedo de pensar siquiera que mis hijos pudieran estar en una situación como esta. Vamos a ver qué es lo que arrojan las investigaciones y ojalá que no haya ningún tipo de apañamiento, ¿no? de cubrimiento al respecto. De eso se trata, eso es lo más importante. Bueno, el día de hoy por la tarde se dio a conocer una buena noticia, porque es un triunfo legal para el fujimorismo. La jueza del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional, la doctora Elizabeth Arias, ha señalado que no procede, es decir, mejor dicho, aceptó la defensa, la apelación, el documento que había presentado Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito cuando el fiscal Domingo Pérez amplió el plazo para la investigación de estos bajo la forma o bajo la ley de crimen organizado. Ellos se quejaron, dijeron que esto no correspondía, que ya la investigación se había realizado y que en el tiempo inicial que esta investigación se había desarrollado no se habían encontrado pruebas suficientes. El fiscal Domingo Pérez, José Domingo Pérez, asumió este caso a fines del año pasado, en septiembre, si mal no recuerdo, y él encontró indicios o decidió aplicar este régimen, la ley de crimen organizado, que le permitía hacer una serie de diligencias adicionales a las que ya se habían efectuado, pero lo más importante, ampliar el tiempo de la investigación a 36 meses. Entonces, esto lo consideró Keiko a través de sus abogados no pertinente, presentaron este reclamo y hoy la jueza del tercer juzgado le ha dado la razón y le ha otorgado 10 días al fiscal en cuestión, al fiscal mencionado, para que en 10 días él decida si tiene los elementos para abrir ya una investigación formal, iniciar un proceso o
por el contrario, que archive esta causa. Esto en un contexto complejo, en un contexto en el que el fujimorismo está cuestionando la labor del Ministerio Público. Ustedes saben que hay una denuncia constitucional presentada por un congresista de Fuerza Popular, que esta denuncia se ha aprobado ya en la Comisión Permanente, primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y que ha enfrentado prácticamente a la mayoría parlamentaria con el Ministerio Público. Vamos primero a conversar con Miki Torres sobre sus impresiones de esta decisión judicial. Sí, lo primero, Mávila, a mí me gustaría separar los temas, porque yo entiendo que hay muchas personas que quisieran ligar o coligar las actuaciones que tiene la Fiscalía contra Keiko Fujimori, contra su familia, contra el partido Fuerza Popular, respecto a la denuncia constitucional presentada por el congresista Salaverry y por la congresista Vilcatoma. Son dos temas independientes, son dos temas separados. En el primer tema, en lo que se refiere a esta decisión de la doctora Elizabeth Arias, era lo que nosotros naturalmente esperábamos, Mávila, porque cuando nosotros nos enteramos de que, no obstante que había un proceso que había durado 18 meses, en donde se había establecido claramente de que no calificaba el hecho como crimen organizado ni nada por el estilo, y que por lo tanto, y considerando además toda la información que había dado la OMPE, en el sentido de que el Partido Fuerza Popular era el único partido que había cumplido con dotar de información respecto de los eventos que había realizado, para nosotros era natural que lo que correspondía era archivar el proceso. Sin embargo, de un momento a otro, con una decisión bastante particular de parte del fiscal de la Nación, se decidió cambiar de fiscal, y este nuevo fiscal, en cuestión de horas, decidió de que no, que estábamos ahora ante una banda criminal, y que por lo tanto esto se tenía que ampliar por 36 meses adicionales. A nosotros, evidentemente, en esa oportunidad nos llamó muchísimo la atención, no dudamos en manifestar nuestra crítica, pero una crítica que iba hacia la reflexión de que todos tenemos derechos, y que si es que una investigación seriamente llevada, en la cual habían concluido que no se había hallado ningún tipo de inconsistencia, pues debía ser archivado y nada más. Ahora, ¿no les preocupaba la investigación, o sí les preocupaba la investigación más que el plazo que iba a tomar? Porque 36 meses, además con la posibilidad de prorrogarse, esto ya podía tocar la próxima campaña electoral y complicar el escenario para Keiko Fujimori. ¿Sí? Meses antes, cuando tocábamos este tema, yo te decía, qué coincidencia, ¿no? Justo estos 36 meses coincide con el mes en el cual se inician las elecciones presidenciales. Entonces, para nosotros, evidentemente, acá había algo extraño, algo que no calzaba bien. ¿Algo que no calzaba bien como para llamarlo manejo político de las investigaciones fiscales? Por lo menos un manejo inadecuado, ¿no? Y eso es lo que han señalado los abogados de Keiko Fujimori, han señalado y han recurrido al Poder Judicial diciéndole, oigan, a ver, ¿cuál es el sustento? Y ojo, es muy importante, no he podido yo leer la resolución completa de la jueza, pero sí tengo entendido que ella ha manifestado que la fundamentación del fiscal para pasarlo a crimen organizado y por lo tanto extender el plazo ha sido mínimo. Claro, ella, sin sustento. Aquí yo tengo algunas anotaciones sobre esa resolución. Dice que, entre otras cosas, esto no procede porque no contó con el sustento suficiente. Claro. Este sustento suficiente se suma a que se realizaron una serie de diligencias fuera de plazo, del plazo que tenía el fiscal. Y bueno, ahora se le ha otorgado 10 días al fiscal Pérez para que archive o abra investigación. En su defensa, el fiscal Domingo Pérez lo que ha dicho es que, por ejemplo, sí han aparecido informaciones o indicios nuevos, como este documento que ha llegado el 13 de noviembre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre aportes de una ONG. La ONG, que la debe conocer, LBF, Liberty Institute, que aparentemente no estaba autorizada para hacer aportes para la campaña electoral. Claro, lo cual es curioso, ¿no, Mávila? Porque yo creo que esto me va a entender todas las personas. Cuando uno recibe un aporte en la campaña, claro, verificas quién es la persona, pero no le vas a pedir si es que cumple o no cumple con todos los requisitos exigidos en otro territorio, en otra jurisdicción, con otras normas. O sea, no me imagino haciendo todo ese tipo de proceso. Lo que es importante es que dentro de los documentos de Fuerza Popular y dentro de la información que fue proporcionada a la OMPE, en ningún momento se escondió o se trató de pasar por agua tibia este tipo de aportes, sino que se evidenció de manera clara. Entonces,
Si eso considera el fiscal que ya es suficiente como para poder hacer una acusación, obviamente me preocuparía muchísimo cuáles son los cánones que está utilizando la Fiscalía, ¿no? Ahora, pero cuando decimos, claro, que se han declarado los aportes, pero sí, que no se puede saber a ciencia cierta de dónde viene este dinero, o si hay autorizaciones o no, claro, es un poco frágil esa defensa, porque un partido que se toma en serio y que quiere transparentar verdaderamente la información y actuar dentro del marco de la ley, sí se interesaría por saber el origen del dinero que ingresa a financiar una campaña electoral. Pero también tenemos que ser conscientes de que existen ciertas limitaciones. De hecho, por eso cuando hemos hecho la reforma electoral ahora y hemos tocado el tema de financiamiento, un tema que pensaban que nosotros no queríamos debatir, nosotros hemos señalado expresamente como una prohibición directa recibir, por ejemplo, el financiamiento de personas condenadas. Pero para eso, por ejemplo, también hemos tenido cuidado y hemos dicho, ojo, nosotros estamos prohibidos de recibirlo, totalmente de acuerdo, pero también es cierto que necesitamos la información. Entonces tiene que ser el Poder Judicial el que nos dote la información de qué personas son las que están prohibidas de entregar o financiar una campaña política. Entonces yo creo que con las reglas claras, con la transparencia, todos vamos a ganar. En el caso de Joaquín Ramírez, por ejemplo, porque esa investigación continúa, esa investigación no ha gozado de la fortuna de la investigación a Keiko Fujimori, y esa se mantiene sobre el tema de Joaquín Ramírez. Este asunto sí podría concluir en que hay un origen ilícito del dinero aportado por Joaquín Ramírez. En ese caso, ¿cuál sería la defensa de Fuerza Popular? Porque ustedes han dicho, Joaquín Ramírez es responsable de sus actos, pero él ha hecho aportes importantes a la campaña, ha ocupado un cargo en el partido. ¿Ahí también vale esto de no tener la información oportuna o pertinente? Yo creo que ahí lo que tenemos que nosotros recordar es de que la inclusión de Keiko Fujimori o el involucramiento de Keiko Fujimori del partido se da porque supuestamente, Keiko otorga un dinero a Joaquín Ramírez para lavar, supuestamente, y para que esto pueda ingresar en la campaña. Y todo eso se sustenta en un supuesto audio, que como recordarás, Mávila, hasta el día de hoy todos seguimos esperando ese supuesto audio del que tanto se habló incluso en una campaña electoral y en el que nos hizo muchísimo daño. Y después de 3 años... ¿Ustedes consideran que ese audio fue responsable de la derrota de Keiko Fujimori? Seguramente es uno de los elementos que influyó, ¿no? Evidentemente eso fue para nosotros una guerra sucia, un audio que nunca apareció y que, como te digo, sin ese audio encontrar algún tipo de responsabilidad me parece bastante complicado. De hecho, es importante que la población también sepa que en ese caso, y no me voy a meter en el detalle porque ni soy abogado de Joaquín Ramírez ni conozco el tema a precisión, lo único que sé es que se tomó 3 años en la investigación y que en una resolución de más de 200 páginas se hizo un análisis detallado y que se dijo, oye, verdaderamente acá no encontramos hechos suficientes para acusar. Entonces, entiendo que ya el Poder Judicial o la Fiscalía ha retornado, ha reabierto el proceso y bueno, continuarán con el proceso como corresponde de acuerdo a la ley, no tenemos ningún problema. Pero todo esto, Mávila, es muy independiente y yo quiero hacer esa precisión con lo que está sucediendo en lo que se refiere al fiscal de la Nación. Yo ayer veía con atención tu programa y veía cómo algunos congresistas malinformaban a la población, ¿no? Porque decían, el día de hoy el fujimorismo ha obstruido la posibilidad de que nosotros debatamos sobre la responsabilidad o no, o la existencia o no de una infracción constitucional de parte del fiscal de la Nación. Un momentito, ayer eso no ha pasado. Ayer, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, nuestro reglamento, lo único que correspondía a la Comisión Permanente era definir el plazo que iba a tener la subcomisión de acusaciones constitucionales para poder evaluar la Pero lo que denuncia. Reclamaba la congresista Glavi y el congresista Ceballos era que evidentemente ustedes, haciendo uso de la mayoría que tienen en la comisión, habían bloqueado la posibilidad de un debate sobre el fondo de la denuncia. Pero, ¿qué debate vamos a bloquear si lo que dice el reglamento, tal cual lo señala, dice, recibida la denuncia de parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente tiene que definir el plazo de investigación, que puede ser hasta 15 días. Es más, nosotros decíamos, oye, empecemos a discutir si quieren respecto del plazo. ¿Quieren 15? ¿Quieren 10? ¿Quieren 5? Nosotros vamos por el más amplio, para que no haya ningún tipo de
de argumento tendencioso, de que nosotros queremos agilizar esto porque queremos separar al fiscal de la Nación. Es más, algo que yo creo que ya poco a poco las personas están entendiendo un poco más, y gracias a la difusión de algunos medios, y es que Fuerza Popular solo no va a poder destituir a un fiscal de la Nación. Esto básicamente porque la Constitución establece que se necesitan 2/3 de la votación, sin considerar los miembros de la Comisión Permanente. Eso significa que ustedes necesitan 15 votos más, me parece, no, 13. Requieren votos de 13 congresistas de otras bancadas para poder destituir a Pablo Sánchez, según la información de la que da cuenta el día de hoy el diario El entiendo Comercio. Que se necesitan cerca de 70 votos, esto sin considerar, como te digo, los que hayan votado en la Comisión Permanente, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy es una oportunidad clara en la cual nosotros, y yo creo en lo personal, que válidamente se han presentado denuncias en donde dicen, oye, acá hay algo raro. Las empresas consorciadas no han sido tocadas ni con el pétalo de una rosa. Y es curioso, ¿no? Porque mientras que en algunos procesos hay tanta fijación, en otros, y quizás el más importante proceso de corrupción que tenemos, la Fiscalía, al igual que el Ejecutivo, para ser sinceros, han decidido mirar hacia un costado. Han dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a tocar a las empresas Pero constitucionalistas señalan que esto no es obligación del fiscal. Así como, por ejemplo, hoy la resolución de un juez es sobre la investigación concreta de un fiscal a cargo de un caso, ocurriría lo mismo en el caso de las empresas consorciadas. Es decir, ahí hay a un fiscal encargado del caso Odebrecht, ahí hay un fiscal encargado del tema Lavallato, que está participando de las diligencias directas, pero el hecho de ir a la cabeza del Ministerio Público, a la autoridad principal, que no tiene una implicancia directa en las investigaciones particulares, porque si lo haría, estaría incluso incumpliendo sus funciones y faltando a las prerrogativas que le otorga, estaría excediéndose en las funciones que le da la Constitución, y ahí sí podríamos cuestionarlo. Eso es lo que están diciendo los constitucionalistas que no procede. ¿Por qué atacar o amenazar? Porque suena a amenaza. No, amenaza no es. Ahora, yo discrepo porque yo entiendo que la Fiscalía es la llamada a hacer una investigación y a perseguir el delito. Si yo veo que una Fiscalía, dirigida evidentemente por el doctor Pablo Sánchez, simplemente hace caso omiso de todas las advertencias que haya, mira hacia otro lado convenientemente y no levanta ni un solo dedo contra estas empresas consorciadas, pues vamos, algo está sucediendo. Entonces, cuando se ha presentado estas acusaciones, yo entiendo que básicamente son por dos razones. Primero, por esa omisión en sus funciones. O sea, la Fiscalía está para perseguir, para investigar y perseguir el crimen. A los congresistas de Fuerza Popular que no han iniciado ningún tipo de investigación. No solamente a nosotros, ¿sabes a quién más le consta? Le consta al propio Graña Montero, que en su comunicado ha salido a decir de que no tienen conocimiento alguno. Correcto, pero una cosa es que la empresa investigada no tenga conocimiento y otra que realmente el fiscal no lo esté investigando. Otro elemento también interesante, que cuando nosotros hemos preguntado, por ejemplo, al Ejecutivo, le hemos dicho, oye, tu decreto de urgencia, ¿te acuerdas que este decreto de urgencia que involucra a Odebrecht y que se ha extendido a través de la ley a sus consorciadas, y que parece que eso no les ha gustado a muchos, ¿ha sido aplicable a alguna de las consorciadas? La respuesta que nos ha dado el Ministerio de Justicia ha sido no, porque ellos no están siendo materia de investigación. Y más importante aún, en la denuncia que presenta la congresista Vilcatoma, ha señalado algo sumamente interesante, que dice, oigan, la propia Procuraduría, ¿te acuerdas de las procuradoras? Claro, estas que fueron destituidas. Príncipe, perdón, y bueno. Claro, estas que fueron destituidas, ¿no? Porque algunos dicen porque se metió contra el presidente de la República y otros también dicen porque se metió contra estas empresas consorciadas, ¿no? Ellas, en abril del 2017, en un comunicado oficial, o sea, de público conocimiento, en el cual el fiscal de la Nación tenía conocimiento, señalaron y dijeron, oigan, ¿saben qué? Nosotros estamos solicitando que incluyan a las empresas consorciadas. Pero lo que nos ha contestado el Ministerio Público es que decidirá lo conveniente en el momento oportuno. Claro, pero es que ese es el derecho a reserva que tiene quien está investigando. Tengo más preguntas para usted sobre este tema. Si es que, y ojo, yo oro porque sea así, si es que la Fiscalía demuestra que ellos verdaderamente han hecho investigaciones, que han levantado secretos de las telecomunicaciones, que han levantado secreto bancario, que
que han levantado toda esta, o que han tomado medidas precautorias para que estas consorciadas simplemente no se hayan burlado del país y si es que llegan a tener alguna responsabilidad, burlado de la reparación civil que tenían, enhorabuena. Correcto, tengo más preguntas sobre eso que hacerle, pero me dicen que hay que ir a una pausa y regresamos aquí en 2017 conversando con el congresista Miguel Torres de Fuerza Popular. Muy bien, continuamos conversando con el congresista Miguel Torres de Fuerza Popular. Hablábamos, entre otras cosas, de la acusación que se ha presentado, de la denuncia, para ponerlo en los términos correctos, contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y que la bancada está apoyando. Tanto está apoyando la bancada y tanta fuerza es la de la mayoría de Fuerza Popular en el Parlamento, que esto está desarrollándose de manera muy rápida para algunos, que dicen que en promedio una denuncia de este tipo, hasta que llegue al Pleno, toma unos 50 días. En este caso calculan que gracias a la votación de Fuerza Popular va a ser en 30 o 37, que podría nosotros vamos a respetar los plazos establecidos. Siempre nos dicen que si vamos muy rápido, ¿por qué vamos muy rápido? Si vamos muy lento, ¿por qué vamos muy lento? Lo que tiene que tener en cuenta la población es que nosotros vamos a respetar los plazos establecidos por la Constitución. Ajá, pero cuando conversábamos antes de ir a la pausa, y hablábamos de Glave y de Ceballos, que ellos decían que ustedes no habían permitido el debate, ¿no? Ellos citan, y acá está en el Comercio reseñado también, que hay un caso anterior en el que sí, por ejemplo, se incluyó, en el caso de Urbiola, del miembro del TC. En ese caso sí hay un antecedente de que en efecto se discutió el tema de fondo y se archivó la denuncia. Sí, pero que en este caso no, en este caso la actuación fue distinta, fue votemos y procede. Sí, y seguramente habrá habido una decena o una quincena de casos en los cuales se ha respetado lo que señala el reglamento del Congreso. Si es que en esa oportunidad, supuesto en el cual yo no he estado, se decidió otra cosa, yo discrepo. Eso no es el camino que corresponde, por una razón muy sencilla, amable. Tenemos que entender, acá hay lógica, acá no hay capricho. Que el día de ayer nosotros no querramos entrar en el tema de fondo, es por una razón fundamental. Y es que nosotros no podemos adelantar posiciones dentro de la comisión permanente, porque esto va a regresar. No es que nosotros hayamos dicho, oye, no, ¿sabes qué? Ya, al toque, rapidito nomás, vamos a destituirlo, pasémoslo al pleno. No, esto va a ir nuevamente a la subcomisión de acusaciones, se va a debatir ahí. Luego va a regresar a la comisión permanente, se va a debatir ahí y por si fuera poco, Mávila, va a ir al pleno y se va a debatir. ¿Llama la atención que los únicos que estén apoyando esta denuncia sean Fuerza Popular? Sí. O sea, si es tan evidente lo que decíamos antes, que el fiscal ha incumplido con las diligencias, que está haciéndose de la vista gorda respecto a las empresas peruanas, concesionarias. No me voy a escapar de la pregunta, pero me quedé a la mitad del anterior que decía, sí, pues, o sea, no solamente un tema de omisión, porque vamos, hace más de un año que el señor Barata habló y que se indicó directamente que las consorciadas tenían algo que ver y hasta el día de hoy ni una sola citación. Y lo otro era este caso peculiar de que el fiscal de la Nación a dedo, y esto es lo que señala la congresista Vilca Toma, claro, eso es lo que ella dice en su denuncia, haya elegido a un fiscal anticorrupción, que claro, busca más a funcionarios públicos, en vez de un crimen organizado que hubiera sido lo natural para poder acoger a todas estas empresas consorciadas. Ahora, me decía, ¿te parece extraño que vayamos solos? Me entristece en realidad, no es que lo vea extraño, a mí me entristece. ¿Por qué? Porque yo ya estoy convencido, Mávila. O sea, yo ya pasé meses discutiendo el tema del decreto de urgencia 003, en donde, para que la población lo sepa, nosotros dijimos, oye, ¿qué pasa acá? Solamente has legislado para Odebrecht. ¿Y qué pasó con las consorciadas que se han beneficiado con esas ganancias ilícitas? También tienen que ser incluidas. Y cuando nosotros discutíamos este tema, empecé a sentir la soledad. Y de hecho me di cuenta pues, de que había muchos discursos anticorrupción y que a la hora de la hora, cuando se tienen que tomar las decisiones, muchos brillan por su ausencia. Pero se supone que tienen aliados. El partido aprista, por ejemplo, prefiere abstenerse. Tendrán sus razones. El propio Víctor Andrés García Belaúnde también, que ha sido crítico, ha dicho, no, yo me abstengo. Bueno, hasta este momento se está absteniendo. Esperemos que después de hacer todo el proceso en donde se actúen las pruebas, en donde se tomen los testimonios y todo, y se advierta que algo extraño ha sucedido en la Fiscalía de la Nación, ellos tomen una posición directa contra la corrupción. Vamos, o sea, lo que está sucediendo el día de hoy es un efecto de todo el tema Lavallato. ¿Usted ha leído la denuncia del congresista Salaverry? Sí, en términos generales. También conozco que él está señalando una omisión en las funciones de parte del... ¿Pero le parece bien sustentada esa denuncia? Porque yo la he revisado con calma, y es más, tuve al congresista Mulder aquí.
y le conté, el día que se dio a conocer esa denuncia, el sustento de la denuncia eran recortes periodísticos y era una encuesta de Ipsos. Para cualquier estudiante de Derecho... No son los únicos sustentos. Pero ese era el fundamento que él anexaba a la denuncia. No. Ahora, que la de Jenny Vilcatoma entre en mayores complejidades legales... A ver, la denuncia de Daniel lo complementaba con todas estas notas periodísticas, pero evidentemente señalaba con precisión cuál era la infracción, que era la omisión de sus funciones. Sí, coincido contigo, ha quedado fortalecida, complementada con la de la congresista Vilcatoma. Y algo más que la población también tiene que saber, ¿eh? Ojo, acá no solamente se está viendo en el Congreso de la República el tema de la destitución del fiscal. ¿Saben dónde también se está viendo? En el Consejo Nacional de Magistratura. Porque la congresista Vilcatoma ha presentado una denuncia ante el Consejo Nacional de Magistratura y ellos también van a tener que resolver si es que destituyen o no. Y recordemos que ese Consejo Nacional de Magistratura ya no le tembló la mano una vez en destituir al ex fiscal de la Nación, Ramos Heredia. Por cierto, justo por omisión de funciones. Ustedes piden la destitución y la inhabilitación. Es decir, inhabilitación ya es este fiscal con 30 años de experiencia que tuvo un rol importante, digamos, cuando se investigó la mafia montesinista, ya quedaría inhabilitado para el ejercicio como magistrado. Sí, por supuesto, porque si se llega a demostrar en el proceso que verdaderamente el fiscal... Pero ustedes están seguros de que merece ser inhabilitado. Por algo han presentado la denuncia y están votando en bloque para que estamos respaldando la posición, pero evidentemente tenemos que esperar todo el proceso, a que se actúen todas las pruebas, a que se tomen todas las declaraciones y nosotros estamos seguros de la posición que hemos adoptado. Además, cuando tú me dices, oigan, pero van a ir hacia una inhabilitación y toda la trayectoria, bueno, sí, porque si yo encuentro que hay un fiscal de la Nación que está coludido con la corrupción, si encontráramos y hallado eso... ¿Está coludido con la corrupción? Si lo encontráramos, si lo determinábamos, después de este proceso no te puedo adelantar, si lo determináramos, pues hombre, a mí no me va a quedar ni la menor duda, por más galardones que tenga, si es que es una persona que ha omitido sus funciones y que esto ha sido como consecuencia de una alianza con la corrupción, ¿sabes qué? Prefiero estar solo, juristas, como el único partido y esta es que vaya en contra de mi última pregunta, porque lamentablemente el tiempo nos gana. Leía declaraciones del ex canciller Alan Wagner, entre otros. Han dicho que esto es inconstitucional porque el Congreso o una bancada en particular no puede decirle al fiscal cómo debe hacer su trabajo. Bueno, ¿puede decirle? Yo estoy convencido que el Congreso de la República puede hacer su control político. De hecho, para eso nos eligieron. Cuando yo escucho, oigan, estos son los destructores de la democracia... Pero el propio fiscal dice que esto no procede, no tiene sustento en la Constitución, que ustedes están excediendo las funciones que les otorga la Constitución. El abogado del fiscal y otros juristas también. Está Enrique Bernales, está Aníbal Quiroga, el señor Alan Wagner, la coordinadora de derechos humanos. Y esto no lo digo yo, el abogado del fiscal, que parece que también está en la puerta giratoria, ¿no? Y esto lo digo porque en la mañana un periodista me comentaba y me decía, sí, justo también es el abogado que de alguna manera ha representado, creo que indirectamente, a Odebrecht o a alguna de las consorciadas. Y el apoyo que está recibiendo el fiscal de los trabajadores del Ministerio Público y de los otros fiscales que han firmado un planillón avalando... Miren, a mí todo lo que se refiere a las personas que de manera colateral sufren algún daño, evidentemente me preocupa. Así como te puedo decir, me pueden llegar a preocupar los trabajadores de Odebrecht, los trabajadores de Graña y Montero, los trabajadores de ICSA, de JJC, los mismos miembros de la Fiscalía, que debe haber gente, y muchísima gente correcta. Por supuesto que me preocupa. Claro, me llama la atención y me apena que ellos hayan tenido que ir a una vigilia obligados, ¿no? ¿Obligados? Claro, no salió. ¿Obligados? Pero han aparecido en cámara y han hablado ¿no recuerdas todos? Que la semana pasada salió publicado una conminación de parte de un fiscal, ya no me acuerdo, provincial, que decía a tal hora... Las imágenes han salido primero a las 8 esta noche y se ha entrevistado a todos. Sí, pero acuérdate que decía en la hoja decía, obligatoriamente deberán asistir con una vela. Entonces, bueno, habrán algunos, y no lo quito, habrán algunos que habrán ido voluntariamente, vamos, eso no lo puedo negar, pero habrán otros que quizás lo están haciendo de manera obligatoria como los consignaban en la circular que nos enviaron. Entonces, bueno, evidentemente respetar, cada uno tiene la forma de pronunciar. Lo único que yo sí espero es que la población esté consciente de que acá el fujimorismo, Fuerza Popular, no está actuando de manera arbitraria, está actuando dentro de la Constitución y que sí, nosotros hemos tomado una decisión y es una decisión de una lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga. Incluso si es que se encuentra alguna prueba
que tenga afectación directa con el partido. Venga de donde venga. Correcto, congresista, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, María. Hacemos una pausa, que dice Switcher, o seguimos con el siguiente tema de inmediato. Pausa.